La infanta Isabel, al nacer, no era la heredera del trono de Castilla, como tampoco lo era del trono de la corona de Aragón su futuro esposo Fernando. Isabel era hija de Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal, pero el heredero era su hermanastro Enrique, que efectivamente sucedió a su padre cuando éste murió en 1454. En cuanto a Fernando, solo se convirtió en heredero tras morir en 1461 su hermanastro Carlos de Viana, el hijo de Blanca I de Navarra, la primera esposa de Juan II de Aragón. Isabel vivió alejada de la corte, al igual que su hermano menor Alfonso, hasta que en 1462 fueron llamados por el rey Enrique IV poco antes del nacimiento de Juana, hija de su segundo matrimonio con Juana de Portugal. Sin embargo, poco después, en la primavera de 1465, la alta nobleza castellana, encabezada por Juan Pacheco, marqués de Villena, y por Alfonso Carrillo de Acuña, arzobispo de Toledo, empujaron al infante Alfonso, de 12 años, a que reclamara sus derechos al trono, no reconociendo a Juana como heredera. Cuando murió Alfonso en el verano de 1468, pasaron a ofrecerle el trono a Isabel, de 17 años, que había apoyado a su hermano Alfonso en sus pretensiones, pero que no aceptó, reclamando eso sí su condición de princesa legítima heredera, lo que suponía que no reconocía a Juana. El 19 de septiembre de 1468 se hizo público el acuerdo que habían alcanzado Isabel y el rey Enrique IV en el Tratado de los Toros de Guisando. Allí, el rey reconoció no estar legítimamente casado con Juana de Portugal, por lo que la hija de ambos no tenía ningún derecho al trono y al mismo tiempo comunicaba que Isabel era su heredera y ordenaba que se la jurase como tal. La concordia de los toros de Guisando incluía que Isabel contrajera matrimonio. La nobleza intentó imponerle un esposo, pero Isabel no lo aceptó. Ella trató en secreto su matrimonio con su primo segundo, Fernando, el heredero del trono de la corona de Aragón. La boda tuvo lugar el 19 de octubre de 1469, y cuando Enrique IV tuvo conocimiento del matrimonio de Isabel con el heredero de la corona de Aragón, un enlace que se había realizado sin su consentimiento, dudó sobre si invalidar el acuerdo de Guisando, pero finalmente en octubre de 1470 lo hizo, presionado por el marqués de Villena. Así volvía a reconocer a su hija Juana, de 8 años de edad, como la heredera del trono de Castilla, y así fue jurada por una parte de la nobleza. Por su parte, Isabel se atuvo a lo pactado en Guisando, y se negó a aceptar la validez de la decisión del rey. Fue entonces cuando entre sus partidarios se dio mayor credibilidad al rumor que circulaba de que Juana solo era hija de la reina, apodándola la Beltraneja, al atribuir la paternidad al noble Beltrán de la Cueva, un hombre de confianza del rey Enrique IV. Progresivamente la nobleza castellana se fue decantando por Isabel. El 4 de octubre de 1474 moría Pedro Pacheco, marqués de Villena, y el 11 de diciembre fallecía el propio rey Enrique IV sin testar. 2 días después, Isabel era proclamada en Segovia reina de Castilla. Al mes siguiente, Isabel y Fernando firmaban la Concordia de Segovia, en la que se regulaban los poderes de cada uno en el gobierno de Castilla. Ambos gobernarían a la par, con sus dos caras en las monedas y sellos, creándose la expresión tanto monta tanto Isabel como Fernando, y también el símbolo del yugo por Isabel y las flechas por Fernando unidos. Sin embargo, una parte de la nobleza siguió apoyando a Juana, lo que dio inicio a la guerra civil por la sucesión al trono de Castilla. En marzo de 1475, el rey de Portugal Alfonso V declaró su apoyo a Juana, hija de Enrique IV, y anunció que contraería matrimonio con ella. En la guerra, Aragón actuó a favor de Isabel por ser su marido el primogénito, y Francia del lado de Juana por querer debilitar a Aragón. El curso de la guerra se fue decantando del bando de Isabel, sobre todo después de que el 1 de marzo de 1476 Fernando derrotara al ejército de Alfonso V en la batalla de Toro. En enero de 1477, Luis XI abandona su alianza con Alfonso V a cambio de que se le garantizara la posesión de los condados de Rosellón y de Cerdaña, mientras iba creciendo en Lisboa la oposición a la continuidad de la guerra con Castilla, encabezada por el heredero al trono, el príncipe Juan. En Castilla ya solo pervivía un foco favorable a Juana en Extremadura, que sería sofocado por Fernando en febrero de 1479 en la batalla de la Nuera. Un mes antes había muerto Juan II de Aragón, por lo que Fernando, tras su victoria,
marchó a Zaragoza y a Barcelona para hacerse cargo de su herencia. Mientras tanto, se iniciaron las negociaciones de paz con el Reino de Portugal, que culminarían con la firma del Tratado de Alcazobas el 4 de septiembre de 1479, que puso fin a la guerra. Alfonso V renunció a sus pretensiones al trono castellano y a cambio se reconoció a Portugal el derecho exclusivo de navegación al sur del Cabo Bojador, quedando las Islas Canarias bajo soberanía castellana. En cuanto a Juana, la hija de Enrique IV, se le dio la opción de casarse en el futuro con el príncipe Juan, hijo recién nacido de Fernando e Isabel, o ingresar en un convento portugués, pero siempre sin tomar título de reina, ni de princesa, ni de infanta. Juana escogería esta última opción, aunque no renunciaría nunca al título personal que tenía, ni a sus derechos, ni al trono castellano. Entre octubre de 1479 y mayo de 1480 se celebraron Cortes de Castilla en Toledo, con la presencia de los procuradores de las 17 ciudades con derecho a voto. Los representantes de la nobleza no fueron muchos, porque este estamento tenía otros cauces para defender sus intereses ante la corona. Se juró al príncipe Juan como el nuevo heredero, y se aprobaron un conjunto de medidas. De esta forma nacen lo que hoy en día en la historiografía se llama monarquía hispánica, pero que para esta serie no dudará en llamar España, a pesar de que aún actuaban Castilla y Aragón como reinos separados en muchos aspectos. Desde este momento hay, ciertamente, una política y una diplomacia comunes, pero por lo demás los dos estados conservan su originalidad, sus leyes, sus instituciones y sus costumbres. Las conquistas exteriores se atribuyen a su vez a uno u otro de los dos estados. Sin embargo, se reforjó tras mucho tiempo una entidad política y unión personal con los mismos objetivos, sobre todo con el objetivo unificador de la nación española. En la unión predominó claramente la corona de Castilla por su mucha mayor extensión, al ocupar el 64% del territorio de la península ibérica, frente al 18% aproximadamente de la corona de Aragón, siendo que además la población estimada para cada una de las coronas era para Castilla entre 4 millones y 4 millones y medio, y para Aragón alrededor del millón. También fue superior la corona de Castilla en el ámbito político y económico, ya que la corona de Aragón era un estado que hacía tiempo que venía ya casi en decadencia, por lo menos en estancamiento. Pero Castilla, por otro lado, estaba en pleno auge. Así quedaban ahora 3 estados ibéricos independientes de la Unión, estados que evidentemente la recién creada Unión Católica buscará incorporar para la creación total de España. Estos eran Portugal, Granada y Navarra. Isabel se encontró un reino destrozado y con una nobleza desleal, pero sus grandes dotes le sirvieron para imponer la tan necesaria mano dura en el reino castellano. Restringió los privilegios nobiliarios y los hizo más dependientes de su reina, viéndose los nobles eventualmente obligados a unirse a la labor del servicio a la patria. Sin embargo, no eran solo nobles los que saqueaban el reino, también había un gran número de delincuentes contra los cuales se creó la Santa Hermandad en 1476. Esta era una milicia que se encargó de reprimir los delitos con mano dura, o sea, un cuerpo policial. De aquí viene el dicho de a buenas horas mangas verdes, por las mangas verdes de la vestimenta de esta milicia. Gracias a la Santa Hermandad se mantuvo el orden y se redujo el poder judicial de la nobleza. Además, se acabó expandiendo también Aragón. Sin embargo, se terminó haciendo inútil, ya que no había apenas delincuencia y era un gasto enorme para España. Por lo tanto, se les licenció en Castilla en 1492 y en Aragón en 1510, no sin antes servir en la Guerra de Granada, que veremos después. Por otro lado, y en cuanto a la religión, Isabel fue una mujer muy fervorosa y no en balde apodada la católica. Por eso se propuso varias cosas: reformar el clero, establecer la Santa Inquisición y echar a los judíos. A estas tareas la ayudó el clérigo y amigo suyo Cisneros. Cisneros logró que el clero se hiciera más rígido, y en 1478, por bula del Papa Sixto IV, se creó la Inquisición, un tribunal religioso que actuaría contra herejes, apóstatas, paganos y otros elementos contrarios al catolicismo. Los castigos eran muy variados, desde el fuego hasta una simple humillación pública por medio del San Benito. El primer inquisidor general fue Tomás de Torquemada, que estuvo 16 años en el cargo y llegó a ser amonestado por el Papa por su severidad. En cuanto a juzgar este tribunal, es una cuestión que creo que está bastante fuera de lugar para este vídeo,
pero mencionaré que, entre otros, el historiador Menéndez y Pelayo ha defendido la creación de la Inquisición porque nos evitó muchas guerras internas, permitiendo la unidad religiosa total y que posibilitó fijarse en la futura expansión por todo lo que vendría a ser América y también por el Mediterráneo. Finalmente, el 31 de marzo de 1492 se cumple el último objetivo de la reina Isabel, la expulsión del pueblo de Icida, o la conversión de los mismos al catolicismo. Se estima que se marcharon unos 200.000 judíos sefardíes, finalizando en España una tendencia de la cual ya hemos hablado en la serie, y que llevaba ya existiendo más de 1500 años. Muchos de estos judíos se establecieron en el norte de África y en los Balcanes, hablando muchos de ellos el español incluso hoy en día, 500 años después. Los reyes católicos organizaron el Estado de una forma absolutista y centralista, restando poder a la nobleza para ganarlos ellos y el clero. El siguiente punto clave es la expansión, que empieza en 1482, cuando, aprovechando una guerra civil en el Reino de Granada, conquistaron los reyes católicos Ronda, Baza, Málaga, Almería y Guadix. Finalmente, en 1491 comienza el cerco de Granada, y el 2 de enero de 1492 el rey de Granada, Boabdil, entrega la ciudad. España se comprometió a respetar bienes y cultos del reino, y por un tiempo se respetó. Sin embargo, pronto se quiso evangelizar el reino, habiendo varias rebeliones a comienzos del siglo XVI. También en 1492, el gramático y humanista Antonio de Nebrija crea la gramática castellana, creando la primera gramática de una lengua europea moderna e introduciendo el Renacimiento. Esto es importante porque la diversidad lingüística española se irá a partir de ahora disminuyendo frente al castellano, que terminará siendo la lengua oficial. En otras palabras, otro paso para la unificación política de España. Hablemos ahora de lo que hizo Fernando II, y es que en 1493 recuperó el Rosellón y la Cerdaña por el Tratado de Barcelona de manos francesas, creyendo el franco que por este tratado le dejaría a él ocupar Italia. Sin embargo, cuando el rey francés Carlos VIII ocupó Nápoles en 1495, Fernando le dijo que eso no era lo que ponía en el tratado, que Nápoles era feudo del Papa y que por lo tanto estaba atacando al catolicismo. Por ello formó la Liga Santa junto al Papado, Austria, Milán y Venecia, y mandó a un ejército al mando de Gonzalo de Córdoba, un noble y general que echó a los franceses de Nápoles y repuso a Fernando en el trono. Por esta gran campaña en Italia, Gonzalo de Córdoba se ganó el sobrenombre del Gran Capitán. Posteriormente, en el Tratado de Granada del 1500, Francia y Aragón determinaron repartirse el reino de Nápoles, surgiendo diferencias posteriores en la delimitación. Así, el Gran Capitán se acabó apoderando de todo el reino napolitano, firmándose el Tratado de Lyon en 1504, por el cual Fernando el Católico quedaba como rey único. Siguiendo con las expansiones, la conquista de las Canarias, que había comenzado ya con Enrique III, se consolidó, apoderándose España de Gran Canaria, de Palma y de Tenerife entre 1488 y 1496. Los guanches, indígenas canarios, se españolizaron rápidamente, y este archipiélago será muy útil para algo que me estoy reservando para un poco más adelante, que evidentemente es el descubrimiento de América. En 1497 España toma Melilla para controlar a todos los piratas berberiscos y el comercio del estrecho. Otro punto importante fue la política matrimonial, que buscó la unión con Portugal y el aislamiento de Francia. El primogénito de los reyes católicos, Juan, se casó con Margarita de Austria, la hija del Sacro Emperador Maximiliano. La infanta Juana se casó con Felipe, el hermano de la ya mencionada Margarita. La infanta Isabel se casó con Felipe de Portugal, y tras su muerte con Manuel, el rey de Portugal, y la princesa Catalina se casó con Enrique VIII. Algunos de estos matrimonios se rompieron por inesperadas muertes, quedando la herencia de España en manos de Juana, la esposa de Felipe de Austria. Pero de estos dos ya hablaremos, porque ahora queda lo más grande del reinado de los Reyes Católicos. Tras haber hablado de la política interior, religiosa, matrimonial y expansiva europea y africana de los Reyes Católicos, y también de mencionar 3 de los 4 grandes eventos del Gran Año Español, 1492, la expulsión de los judíos, la gramática castellana y la conquista de Granada, queda el más grande, el descubrimiento de un nuevo mundo, América. Para ello tenemos que hablar primero de su descubridor, Cristóbal Colón.
En cuanto a los orígenes de este hombre son algo controvertidos, pero investigaciones recientes indican que fue probablemente balear, aunque tradicionalmente se ha dicho siempre que era genovés. En cuanto al resto de su biografía, me abstendré de revisarla ampliamente y solo diré lo fundamental para el avance de esta cronología. Cristóbal Colón fue un marinero nacido hacia 1451, que se desarrolló como navegante, se curtió en varias guerras y terminó haciendo diversos viajes por las tierras de Guinea. Lo importante llega cuando en 1482 propone al rey portugués Juan II atravesar el océano para descubrir tierras, haciéndose ver su gran afán y curiosidad por la terra incógnita. Juan II, sin embargo, no aceptó el plan por su gran costo y porque Portugal ya hacía mucho dinero controlando las rutas africanas. Desde entonces, Colón solo quiso probar una cosa, que estaba en lo correcto, y que si se atravesaba el océano se encontrarían nuevas tierras. O bueno, que se encontrarían tierras en general, dejémoslo ahí. Ya había habido otros navegantes anteriores que de maneras más o menos legendarias afirmaban haber visto tierras más allá del Atlántico, pero no haber ido por la lejanía y lo peligroso que sería. Colón, que evidentemente ya tenía algo de reputación como marino, logró que su propuesta llegara a oídos de los reyes católicos tras un tedioso proceso en el que se le tachó de loco y de fantasioso. Los reyes católicos creyeron a Colón, lo designaron almirante y el 3 de agosto de 1492 Colón inició su viaje saliendo del puerto de Palos de la Frontera en Huelva. Todo esto salió adelante gracias al apoyo de los hermanos Pinzón, sobre todo Vicente Yáñez y Martín, unos marineros locales con renombre que le apoyaron y que en parte financiaron su expedición. Obviamente la que realmente llevó adelante la expedición fue Isabel I, pero la ayuda de los hermanos fue muy necesaria como aval. El caso es que Colón partió con 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, en la que iba él. En el viaje lo acompañaron los hermanos Pinzón junto a unos 100 marineros más. Primero fueron a las Canarias para usarlas como escala y por las grandes corrientes marinas que van hacia Occidente y que se encuentran en el archipiélago. Lo que realmente Colón quería era darle la vuelta al mundo y llegar a las Indias, o sea, a la actual Indonesia y también a China y Japón para controlar las rutas comerciales y traer especias, que estaban muy cotizadas en este tiempo, algunas como la pimienta y el clavo. También quería evangelizar la zona y hacerse rico, y bueno, cumplió todo lo que quería con la salvedad de que en vez de llegar a Asia, lo que hizo fue llegar a un continente desconocido que estaba más lejos de lo que él creía. Con todo esto nos podemos imaginar la situación de navegar recto durante semanas, solo viendo azul por todas partes. La tripulación pasó enormes calamidades y querían volver. Casi se amotinaron y todo esto sin la salvedad de que quizá no llegaban nunca a ningún sitio y lo único que había era agua sin fin. Sin embargo, y tras más de 2 meses de viaje, el 12 de octubre de 1492 se descubría el Nuevo Mundo con el tierra a la vista del marino Rodrigo de Triana, que divisó la isla de Guananí, en la actual Bahamas. A la isla la llamaron San Salvador, y después se exploraron otras islas del archipiélago, como Cuba, llamada Juana, y también la isla de la Española, la actual República Dominicana, y Haití. En esta última se encalló Colón y perdió la Santa María. Con los restos de la nave hicieron el fuerte de la Navidad, en el cual Colón dejó una pequeña guarnición antes de emprender la vuelta en la Niña. Colón llegó a España en marzo de 1493 y le contó todo lo sucedido a los reyes católicos. Los reyes católicos se apresuraron a conseguir del Papa Alejandro VI, de origen valenciano, las bulas que les otorgaban el dominio sobre las tierras descubiertas o por descubrir. En estas bulas alejandrinas se fijaba el derecho exclusivo de los castellanos a navegar y conquistar al oeste de una línea de demarcación norte-sur situada a 100 leguas, o sea 550 kilómetros, al oeste de las Azores. El rey de Portugal, Juan II, mostró su desacuerdo porque lo concedido por el Papa podría interferir en su proyecto de ir a las Indias por el este, e inmediatamente comenzaron las negociaciones que culminaron con la firma del Tratado de Tordesillas en junio de 1494, según el cual la línea de demarcación se desplazó más al oeste, a 370 leguas de las islas de Cabo Verde,
Así, la tierra y el mar situados al este de la línea quedarían reservados a la exploración portuguesa y los situados al oeste a las castellanas. Los portugueses se quedaron sin saberlo con una parte del Nuevo Mundo, el este de Brasil. Mientras tenían lugar las conversaciones que culminaron con la firma del Tratado de Tordesillas, Colón inició un segundo viaje en el otoño de 1493, que iba a durar hasta 1496. Esta vez contaba con una gran flota, 17 barcos y 1200 hombres. Con todas estas personas, Colón se propuso empezar la colonización del Nuevo Mundo, pero esta segunda expedición resultó un fracaso, porque lo que encontró Colón fueron más islas, y por ninguna parte aparecían ni China ni Japón, también porque el oro encontrado en la Española no era tan abundante como para compensar los grandes gastos realizados, y porque los hombres del Fuerte Navidad habían sido asesinados por los indígenas. Sin embargo, sí que descubrió Jamaica, Puerto Rico y las Antillas Menores. Solo en el tercer viaje, iniciado en 1498 y mucho más modesto que el anterior, con solo 6 barcos, también financiado por la corona, encontró Colón realmente tierra firme en 1498, cuando llegó a la península de Paria, muy cerca de la desembocadura del río Orinoco, pero que tampoco se trataba de Asia, evidentemente. A partir de 1499, cuando se conoció que los portugueses sí que habían llegado a las Indias, siguiendo la ruta del este, los reyes católicos autorizaron a otros navegantes para que exploraran la zona. Uno de ellos, el florentino Américo Vespuccio, escribió en 1504 que lo que se había descubierto era un mundus novus, idea que recogió en 1507 el cartógrafo Martin Valls-Muda, en cuya introducción a la cosmografía dio por primera vez el nombre de América al Nuevo Mundo. 7 años antes, en 1500, el navegante y cartógrafo castellano Juan de la Cosa había realizado el primer mapa de las islas y de las tierras descubiertas. Mientras tanto, la situación política y social en la Española se había ido deteriorando. Los colonos que habían ido llegando a la isla desde 1494 se quejaban de los abusos cometidos por Colón y por sus hermanos, Bartolomé, al que había nombrado adelantado, y Diego. Tampoco tenía contentos a los indígenas, que se rebelaron varias veces. Bartolomé fundó además la ciudad de Santo Domingo, que hasta día de hoy sigue siendo la capital de República Dominicana. Las denuncias llegaron a los reyes católicos, que decidieron enviar como nuevo gobernador a Francisco de Bobadilla, quien ordenó detener a Colón y a su hermano, y los envió a Castilla presos por desobedecer las órdenes de la reina, por ser unos corruptos y por no evangelizar a los indios y permitir, sino más bien fomentar la esclavitud de los indígenas. Este no volvería a recuperar sus funciones gubernativas, aunque sí conservó el título de almirante. Moriría en 1506 en Valladolid, tras haber realizado un cuarto viaje entre 1502 y 1504, de nuevo infructuoso. En él navegó por la costa de Panamá e incluso intentó descubrir la salida a lo que sería otro océano, o sea, el Océano Pacífico. En este viaje, además, Colón y sus compañeros lo pasarían bastante mal, sobre todo por los indígenas agresivos de Panamá y Jamaica. A Bobadilla le sucedería Nicolás de Obando, que durante su mandato entre 1502 y 1508 dio un gran impulso a la colonización de la isla de la Española. En cuanto a los compañeros de Colón, hicieron una serie de descubrimientos en los llamados viajes andaluces en el norte de América del Sur. Algunos de estos viajes fueron el de Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa, que exploraron Venezuela y crearon la gobernación de Coquibacoa, siendo este el viaje en que, como ya he mencionado, participó Américo Vespuccio. También el de Vicente Yáñez Pinzón, que en 1499 fue el descubridor de lo que hoy es Brasil y también del río Amazonas, y el de Rodrigo Bastidas y Juan de la Cosa, en el que participó el famoso Vasco Núñez de Balboa. En este viaje exploraron la costa norte sudamericana y también Panamá, al igual que Colón en su cuarto viaje. En febrero de 1504 los reyes católicos renunciaron a la participación directa en el negocio de las Indias y a partir de entonces concedieron licencia general a sus súbditos para comerciar con ellas, reservándose el 20% sobre el oro, el quinto real, así como los impuestos correspondientes sobre el tráfico de todo tipo de mercancías, para lo que habían establecido en Sevilla, un año antes, la Casa de Contratación, la cual no solamente monopolizó el comercio con las Indias, sino que también controló la emigración de colonos.
Tras ceder el paso a la iniciativa privada, se incrementó notablemente el número de barcos que cruzaban el Atlántico. Entre 1504 y 1510 llegaron o partieron de Sevilla 229 barcos. La mayor parte de las patentes de comercio concedidas por la Casa de Contratación fueron para mercaderes castellanos, y si la participación en los negocios transoceánicos de los mercaderes de la Corona de Aragón fue mucho menor, se debió al hecho de que su área de acción siempre había sido mediterránea, y a que la mayor parte de los contactos atlánticos estaban en manos de los marinos castellanos y vascos. En cuanto a los indígenas de la zona, los habitantes del Caribe eran los indios taínos, que llevaban ahí unos 1000 años, que vivían en aldeas organizadas, practicaban la agricultura y la pesca, y estaban dirigidos por jefes llamados caciques. En este primer contacto solo hicieron unos pocos intercambios de objetos. En la Española también conocieron a los caribes, un grupo rival de los taínos que practicaba el canibalismo con los mismos. En el segundo viaje sí que hubo más contactos. El monje Ramón Pané aprendió taíno y también estudió su cultura, e incluso algunos frailes empezaron a evangelizar a los indígenas enseñándoles también español. Sin embargo, el adverso clima dificultó la construcción y el cultivo en principio, además de que los europeos llevaron muchísimas enfermedades de las cuales los indígenas aún no estaban inmunizados, con lo cual murieron muchísimos. A pesar de esto y con todos los problemas, se fueron haciendo los primeros asentamientos, que fueron en la isla de La Española. En 1495, 4 de los 5 cacicazgos de la isla de La Española decidieron atacar a los colonos. Así se produjo la batalla de la Vega Real, en la que los españoles, junto a los hombres del único cacicazgo que no atacó a los colonos, Marién, vencieron de manera aplastante a los otros 4 cacicazgos, que tenían varias veces más combatientes. De esta forma, Colón pacificó la isla y a muchos de los indígenas derrotados les puso a trabajar en las minas de oro de la zona. Sin embargo, según orden expresa de los reyes católicos, no se podía esclavizar a ningún indígena, ya que les consideraban vasallos como a otros cualquiera. Colón se justificó diciendo que eran prisioneros de guerra, pero lo único que consiguió fue mermar su reputación como gobernante ante Isabel y Fernando. Por eso, cuando regresó a América en su tercer viaje, le dieron muchas menos naves. En cuanto a este tercer viaje, entraron en contacto con los Caliña del continente, relacionados con los caribes, con los cuales intercambiaron espejos por oro, ya que para los indígenas el oro no tenía tanto valor, pero no conocían el vidrio. Cristóbal Colón, como ya he dicho, murió en 1506, y ahora España ya controlaba la Española. Vicente Ñáñez Pinzón, tras descubrir el Amazonas y Brasil en sus viajes andaluces, hizo un nuevo viaje en 1508 buscando el paso a las verdaderas Indias. Algo de esto ya lo había intentado Colón en su cuarto viaje, pero los indios de Panamá le dijeron que para llegar a otro océano tenía que adentrarse en la selva, y decidió no hacerlo. Pinzón solamente recorrió la costa caribeña de Centroamérica y quizá también el Golfo de México. Por otro lado, Alonso de Ojeda se había casado con la hija de un cacique local y había tenido varios hijos. En 1508, Alonso de Ojeda fue nombrado por la corona gobernador de Nueva Andalucía, o sea, el norte de Colombia, y el explorador Diego de Nicuesa fue nombrado gobernador de Veragua, o sea, las costas caribeñas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo, en 1509, Ojeda y de la Cosa intentaron someter a una tribu de la actual Colombia, pero se negaron, y Juan de la Cosa fue asesinado y se supone que después se lo comieron los caníbales indígenas. Ojeda escapó y junto a Nicuesa masacraron la tribu en venganza. La colonización de esta zona en general fue muy complicada, porque estaba lleno de tribus hostiles. En los numerosos intentos españoles de hacer prosperar nuevas colonias en Colombia destacó un conquistador, Francisco Pizarro, el que será uno de los mayores conquistadores de la historia, pero de momento no vamos a hablar de eso. En 1508 Juan Ponce de León conquistó Puerto Rico y en 1509 Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, fue nombrado gobernador de la Española y como buen Colón fue un derrochador y favoreció a la esclavitud de los indígenas. En el mismo año se empezó a colonizar Jamaica y entre 1511 y 1515 Diego Velázquez de Cuéllar conquistó Cuba. En esta conquista se cometieron bastantes excesos que fueron notificados a la corona, que pronto empezó a legislar para proteger a los indios. El mismo Diego Velázquez fue el primer gobernador de Cuba y fundó Santiago de Cuba y otras grandes ciudades.
Cuba se colonizó rápidamente, llegando a ser una de las mayores colonias en un tiempo bastante récord, e incluso adelantando a la española. Por cierto, se me ha olvidado mencionar que todos estos territorios estarían a su vez regidos por el Virreinato de las Indias o Virreinato colombino, que iba junto a la gobernanza de la española, por lo tanto en manos de los colonos. En 1513, Ponce de León, el conquistador de Puerto Rico, llegó a Florida y le dio su nombre. En el mismo año, Núñez de Balboa fue el primer europeo en atravesar América, llegando al Pacífico. En 1516, Juan Díaz de Solís trató de llegar a las Indias por el sur. Llegó hasta el río de la Plata y se encontró con un grupo de indios guaraníes que parecían amistosos. Sin embargo, lo que le hicieron fue destriparlo a él y a toda su tripulación y, comérselos. En fin, habiendo ya hablado del comienzo de la conquista del Nuevo Mundo, volvamos a la península. Y es que en el año 1504 muere Isabel I de Castilla. Puede que por cáncer, pero eso no se tiene muy claro. Es destacable el testamento de Isabel la Católica, en el cual ordenaba respetar los derechos de los indígenas americanos, nombraba heredera a Juana y establecía que si Juana no podía, que fuese Fernando su regente. En fin, a la muerte de la reina católica se abría un gran debate sucesorio. La heredera era, como ya he mencionado, Juana, la esposa de Felipe de Austria, pero ella ni siquiera estaba en Castilla, sino en Flandes, en los territorios de los Habsburgo, la familia de su marido. Para empeorar la situación se había corrido el rumor de que Juana estaba loca a causa de los celos por su marido, ya que él se pasaba el día siéndole infiel. Por ello la apodaron Juana la Loca. Ante esta situación, Fernando el Católico quiso mantener la estabilidad en Castilla y para ello no quiso dejar ambos reinos a su supuestamente loca hija y a su extranjero marido. Sin embargo, una parte de la nobleza castellana apoyó al flamenco Felipe, viendo en él una oportunidad de reducir el poder de la corona para ganar privilegios. De esta forma se forman en Castilla dos bandos, los austracistas y los fernandistas. Por ello, en 1505 se promulgan las leyes de Toro, un conjunto de leyes con respecto al orden civil para evitar rebeliones nobiliarias. En ese mismo año, Fernando el Católico se casó con la sobrina del rey de Francia, Luis XII, cuyo nombre era Germana de Foix. Hizo esto para mejorar las relaciones con Francia y también con Navarra, y también para poder tener un hijo con ella y así evitar que la dinastía Habsburgo entrara en Aragón. De esta forma, lo que Fernando pretendía era quizá dejar Castilla a Felipe de Habsburgo y que Aragón terminara siendo independiente de nuevo. Con todo esto, en 1506, Felipe de Austria, apodado el Hermoso, llega a Castilla y en la Concordia de Villafáfila del mismo año acuerda con Fernando el Católico que ahora su esposa Juana es la reina de facto de Castilla. En realidad, el que gobernaba el reino era el mismo Felipe, el rey consorte. Sin embargo, poco le duró la alegría al joven rey, ya que murió el mismo año en circunstancias misteriosas, por no decir un poco sospechosas. A la muerte de Felipe I, el cardenal Cisneros, del que ya hemos hablado, tomó parte en la regencia de Juana, la cual enloqueció mucho más a la muerte de su esposo. Se supone que no se separaba de su cadáver y que se volvió paranoica. Puede que esto fuese obviamente un poco exagerado por los nobles y por su padre, pero desde luego algo de verdad había, ya que nadie la veía realmente capaz de gobernar. Por eso, en 1507, Fernando el Católico se convierte de nuevo en su regente, mientras que Juana acaba recluida en Tordesillas. Ahora, Fernando era el rey único de toda España en la práctica. Él mantuvo el orden e intentó tener un hijo con su esposa Germana, ahora para que no heredara el hijo primogénito de Juana y Felipe, Carlos, en ese momento solo un niño. Carlos había nacido en 1500 en Flandes, y ahí se había criado junto a su abuelo, el sacroemperador Maximiliano. Fernando creía que el niño no gobernaría bien, que al haberse criado en Flandes no entendería los problemas peninsulares y que su reinado sería un desastre. Ya veremos que Fernando el Católico se equivocó mucho con el joven Carlos de Habsburgo, pero bueno. Para felicidad temporal del rey católico, en 1509 logró tener un hijo con Germana de Foix, Juan, pero el niño murió con unos días de vida. Desde este momento Fernando se dio cuenta de que no iba a tener un hijo y que Dios disponía que gobernara a su nieto, Carlos. Por lo tanto, simplemente se limitó a mantener la unión mientras Carlos se criaba en la suntuosa corte flamenca. Ahora vayamos a los territorios españoles en Italia, y es que aunque Francia ya había abandonado sus ambiciones en Italia, ahora surgió otro problema, Venecia. Esta república mercantil había aprovechado el caos para expandirse por el norte de la península.
Por eso, en 1508, el Papa Julio II creó la Liga de Cambrai, una coalición compuesta por el Papado, Francia, España y el Sacro Imperio, todo esto para frenar a Venecia. De esta forma empieza la Guerra de la Liga de Cambrai, cuya batalla más importante fue la de Agnadelo, en 1509, en la cual Venecia fue duramente derrotada, perdiendo gran parte de sus territorios. Sin embargo, esto era solo el comienzo del conflicto, y es que el Papa volvió a ver a Francia como una amenaza, y por ello formó la Liga Santa contra Francia, junto a todos los demás países que habían luchado en la Guerra de Cambrai. En este escenario, la Liga Santa triunfó y echó a Francia de Milán, restaurando en ella a los Sforza. Cuando parecía que finalmente Francia había sido apartada de Italia, subió al trono franco Francisco I en 1515. Este rey quiso recuperar Milán y lo consiguió en la batalla de Marignano del mismo año. Así, en 1516 acababa la Guerra de la Liga de Cambrai, con Francia conservando Milán. Aparte de este conflicto italiano, España se siguió expandiendo por el norte de África, ahora conquistando Orán en 1509 y también Bujía, todo esto para poder controlar el comercio, evitar a los piratas y poder hacer un cinturón contra el Imperio Otomano, que estaba en creciente expansión y que nos dará para hablar en el futuro. Por último, en cuanto a las guerras peninsulares, toca hablar de la conquista de Navarra. En 1512, Fernando el Católico tomó la decisión de conquistar Navarra para continuar con la unificación de Hispania. El rey Fernando V aprovechó la debilidad por la que estaba pasando el reino de Navarra para atacar. En la guerra, los franceses defendieron a su satélite peninsular, pero no pudieron defender las tierras al sur de los Pirineos, que para 1515 fueron efectivamente incorporadas a la Unión. Navarra, sin embargo, mantuvo sus fueros, y muchas de sus instituciones también, pero ahora pasaba a formar parte de España. Finalmente, Fernando el Católico murió en 1516, dejando el poder de nuevo al cardenal Cisneros, mientras el aún joven Carlos I se preparaba para gobernar en una corte extranjera y sin siquiera saber hablar castellano.